Hola, 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 amigas y amigos, ¿cómo están? Saludos, feliz jornada. Muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes, quienes habla Seira Lakshmi Belisario, presidenta de Fundabric, y estoy realmente emocionada de poder conectar con ustedes esta noche para hablar de este tema tan importante. ¿Por qué es importante el tema? Particularmente en mi caso, porque creo que es la juventud, la adolescencia, el fin de la infancia, el inicio de la adultez, creo que es una de las etapas más definitorias de lo que seremos, ¿verdad? Y de lo que daremos aquí dentro de esta experiencia que llamamos vida. Y creo que siendo una etapa de transición, bueno, está absolutamente condicionada por, evidentemente, lo que hemos vivido en nuestra infancia. Solemos castigar, digamos, la conducta del adolescente o del joven, ¿verdad? Siendo que la mayoría de esas conductas que ese joven, digamos, nos muestra, ¿verdad? Tomando en cuenta que la conducta es aquello que es visible, ¿verdad? Para el resto de las personas. Entonces solemos, digamos, juzgar esta conducta del adolescente como si no fuese el resultado de otros muchos elementos más. Y es el ojo con el que quisiera que viéramos esta formación, este diplomado, es el ojo, es el lugar donde quisiera que pusiéramos el ojo, porque como expertos, ¿verdad? Tenemos que aprender, en especial en este tipo específico de violencia. Yo siempre les he recomendado en los cursos de violencia intrafamiliar, en algunos otros tipos de cursos donde hemos tratado el tema de la violencia, que hay que poner el ojo tanto en la víctima como en el victimario, ¿verdad? Desde el punto de vista de la empatía, entendiendo la empatía como colocarnos en los zapatos de otra persona, es decir, entender las razones, las causas, porque esa persona hace lo que hace. No quiere decir que estemos de acuerdo, no quiere decir que compartamos eso que esa persona está haciendo, solo que tenemos que entender la génesis de la raíz de esa violencia, ¿verdad? En el caso de la adolescencia, lo he visto no solo desde la teoría, desde la investigación, sino también desde la práctica real, ¿verdad? Yo tengo dos hijas adolescentes, conozco muchos niños adolescentes y conozco muchos niños violentos en su adolescencia. Y bueno, creo que lo que nosotros como profesionales nos podemos llevar con mayor valor de este diplomado es entender, ¿verdad?, las causas estructurales, y ya vamos a estar explicando eso en detalle, de la violencia. ¿Qué origina la violencia en un joven? ¿De dónde sale esa violencia? ¿Es un proceso aprendido? ¿Es un proceso heredado? ¿Es un proceso desarrollado? ¿Cómo lo desarrolló? ¿Cómo es que culminó en esos hechos o en esos sucesos específicos? Digamos, ¿de dónde provienen esas muestras de violencia que hoy podemos observar como un hecho que puede ser aislado o no, ¿verdad? En el caso del bullying, específicamente del bullying, no son hechos aislados, es una de las características. Pero bueno, no quiero adelantarme. Bienvenido, bienvenida a esta primera jornada del diplomado en abordaje profesional de la violencia juvenil. Eh, el título es bullying, pero el bullying es una de las manifestaciones de la violencia juvenil, y tiene que ver con los entornos escolares. Es por eso que este diplomado tiene bullying como una especie de título principal y violencia juvenil como subtítulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que vamos a entender es el bullying como un elemento o como una muestra, perdón, de la violencia juvenil, y lo que vamos a estudiar más a profundidad, que es digamos, el núcleo central del bullying, son las causas intrínsecas de la violencia juvenil y cómo abordarla, cómo, digamos, hacer una intervención profesional que puede realmente ser valiosa para todos los involucrados, ¿sí?
que entendamos, digamos, en la justa medida qué rol cumple cada persona dentro de este sistema de interacción. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Como siempre les digo, cuando comparta pantalla voy a apagar la cámara para evitar cualquier problema de audio. Ayer no, el sábado estaba en una conferencia y bueno, el internet tuvo algunas fallas, entonces cuando apagaba la cámara era que se escuchaba y cuando prendía la cámara se dejaba de escuchar. Es por eso que apago la cámara para que no haya inconvenientes, sobre todo con el audio. Además, usted va a estar disfrutando de las láminas, que espero que sean lo suficientemente gráficas para que usted pueda ir acompañando lo que les voy diciendo con lo que usted está viendo. Entonces, bueno, voy, como les dije, procedo a compartir pantalla. Vamos a ver. Share. Ya va. Les comento también que aquí está haciendo un calor terrible, estamos pasando por una oleada de calor y bueno, no hay aire, ventilador, nada que realmente aguante el golpe de calor que estamos pasando. Obviamente eso también afecta a las conexiones de internet, los equipos, la tecnología en general, etcétera. Todo se pone como más lento. Quiero que me deje por allí en los comentarios cómo se enteró de este diplomado, hasta dónde piensa llegar, si piensa ver las dos conferencias gratuitas nada más o si piensa continuar el diplomado completo. Las inscripciones van a estar abiertas por una semana completita. Quiero también comentarles que son, mientras voy compartiendo pantalla, que son 16 conferencias que usted va a recibir. Esta que vamos a ver ahorita es la primera conferencia, pero es la primera de 16 conferencias. Voy a, como les dije, ya estoy a punto de compartir pantalla. Estoy aquí haciendo la presentación. Esto de verdad está bastante lento. Creo que ya casi comparto pantalla. Entonces, bueno, déjenme en los comentarios si usted va a hacer el diplomado completo. También con respecto al diplomado completo, las clases que no estoy clara si van a ser por Zoom directamente o si van a ser a través de Google Classroom, pero sepa que usted va a tener acompañamiento ahí del equipo académico permanentemente para todo lo que es el desarrollo del diplomado completo. La certificación es por 123 horas y además hay un curso adicional, ¿verdad?, de cyberbullying que le recomiendo que lo tome también porque está sumamente interesante, ¿verdad? Además que siendo ahorita el elemento tecnológico digamos, un sine qua non de la interacción adolescente, de la interacción infanto-juvenil, bueno, obviamente es uno de los espacios donde es más probable que puedan ocurrir cosas como hechos de violencia, inclusive el tema del grooming y todas estas cosas que ya sabemos que ocurren en ambientes donde la interacción es vía virtual. Creo que ahí ya, compartir, creo que ya puede ver la lámina. Bueno, lento pero seguro, ahí va. Ya casi va a poder ver la lámina allí. Como les dije, está un poco lento el tema tecnológico, pero ya pronto y rápidamente vamos a compartir. Bueno, estoy esperando que arranque la compartida de pantalla para comenzar a hablar de la clase del día de hoy.
Hoy vamos a estar hablando del bullying, ¿verdad? Como un síntoma individual y un fenómeno social. Es decir, cuál es la relación que hay entre esas dos, digamos, esos dos extremos, ¿verdad? ¿Es el bullying un síntoma individual o es el bullying un fenómeno social? O quizás se encuentra en la suma de esos dos elementos. Por alguna razón no se comparte todavía pantalla. Déjenme revisar de todas formas. Ya casi estamos por compartir. Ajá, disculpen que voy aquí. Prendí la cámara nuevamente porque se reinició el Zoom, ¿verdad? Vuelvo y repito, el tema del calor tiene realmente difícil el tema de la tecnología. Lo hace muy difícil el tema de la tecnología. Bueno, voy a volver a la clase, déjenme, voy a volver al Zoom. Y igual voy a comenzar a comentar porque si no, la clase se va a alargar por mucho tiempo, ¿verdad? Me gustaría que en primer lugar, ¿verdad? Tuviéramos claridad acerca de las conferencias que vamos a estar viendo mientras se abre la... A ver, dice que no puedo launch video meeting. No sé por qué razón no puede ingresar a la sala con la laptop. Entonces, bueno, le decía que este diplomado tiene una duración de 4 módulos, ¿verdad? Son 16 conferencias que usted va a estar viendo y le voy a decir cuáles son los módulos. Probablemente usted ya tiene la imagen por allí, ¿verdad? El primer módulo tiene que ver con la violencia juvenil y el bullying, digamos desde una mirada estructural, ¿verdad? Que nosotros podamos entender cuál es la génesis de todo este fenómeno social. Y tiene 4 clases. La primera está relacionada con entender, digamos, desde el punto de vista sociológico, cultural, psicológico y desde otros ámbitos, ¿verdad? Este fenómeno. ¿Qué es la violencia estructural? ¿Qué es y cómo se manifiesta, ¿verdad? Dentro de nuestra sociedad. La violencia intrafamiliar como un semillero de lo que es la violencia juvenil y por último la normalización de la cultura de la violencia en las escuelas y en las comunidades. Sigo intentando ingresar a la clase por aquí por la computadora, pero por alguna razón no lo logro. Vamos a ver, déjenme intentarlo por aquí otra vez. Creo que ahora sí se está conectando. Ya vamos a comenzar. Bueno, entonces les decía, ¿verdad? Este es el módulo 1, listo, creo que ya se conectó. Entonces voy a proceder a compartir pantalla, apenas pueda ver los controles aquí. Y bueno, entonces el módulo 2 habla de toda la relación entre el agresor y la víctima, dos caras de un mismo sistema, ¿verdad? Es decir, aunque tengan en un momento determinado roles diferentes, la verdad es que lo que nos están mostrando ambos, digamos, ambos roles son síntomas de de un mismo fenómeno. Y bueno, voy a proceder entonces ahora sí a compartir pantalla.
Una vez más, vamos a ver. Presentación de PowerPoint, compartir, apago mi cámara. Listo, ya tenemos lámina allí presente. Muy bien, muy bien. Ahora sí vamos a desarrollar esta clase como debe ser. Como les decía, esta es la sesión 1. Hoy vamos a estar hablando del bullying entre el síntoma individual y el fenómeno social, ¿verdad? ¿Por qué iniciamos esta primera clase del diplomado con este tema? Bueno, porque en este curso, ¿verdad? En esta formación, en este diplomado, lo que estamos tratando es de ofrecer herramientas tanto conceptuales como prácticas, que lo vamos a estar viendo más adelante, ¿verdad? Para que podamos comprender realmente y a profundidad lo que es el fenómeno del bullying, ¿verdad? Alejándonos de qué cosa, de esas miradas simplistas y, como les decía, punitivas, porque la idea que tenemos, ¿verdad? Y es en la mayoría de los casos, cuando vemos casos de violencia, sobre todo de violencia infantil o juvenil, es castigar al agresor y proteger a la víctima. Esa es una mirada, digamos, un poco limitada en este ámbito muy específico del tema de la violencia, ¿verdad? Entonces, en este primer módulo vamos a estar, digamos, brindando una visión general que puede enmarcar este problema como un síntoma mucho más profundo, vinculado a qué, a las estructuras sociales, a la familia, a las estructuras escolares, que son en definitiva las que moldean el comportamiento tanto de los niños como de las niñas y los adolescentes. Y bueno, en esta clase de hoy, ¿verdad? Vamos a trabajar o vamos a tratar de desarmar el concepto del bullying tal como circula normalmente en los discursos cotidianos, en los discursos mediáticos, ¿verdad? Para que podamos empezar a pensarlo no solo como un hecho puntual entre individuos, sino como un reflejo de condiciones estructurales que atraviesan los espacios de crianza, de socialización y de convivencia de esos jóvenes que hoy nos muestran a través de un hecho puntual que algo está mal detrás, ¿sí? Algo no se está haciendo bien. Y es por eso que ese niño, esa niña, ese adolescente hoy se convierte en un victimario de otro niño que a su vez se está convirtiendo en víctima, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las causas fundamentales detrás de esos ambos comportamientos? Voy a pasar a la siguiente lámina. Muy bien, vamos a comenzar, ¿verdad?, conversando acerca de qué es la violencia. Pero lo vamos a hacer, digamos, desde los diversos ámbitos de la investigación humana, ¿verdad? Por ejemplo, iniciando, si lo viéramos desde una mirada histórica y social, nos tendríamos que dar cuenta que la violencia no es una condición natural del ser humano, y esto me gusta repetirlo en cada una de las conferencias donde hablo sobre el tema de la violencia, porque uno de los elementos, ¿verdad?, que se utilizan muchísimo, uno de los discursos, digamos, sobre todo de la calle, digamos, del vulgo, de lo que rueda por allí, es decir, no, ese niño es malo desde que nació, ese niño nació así, mira qué buenos son esos padres, o qué bueno es fulanito, mira lo bueno que es el colegio y mira cómo él se comporta. No, eso es que él nació así dañadito. Y bueno, eso obviamente lo que hace es repetir esquemas de violencia contra los niños, pues niñas y adolescentes. Entonces, entender que la violencia no es una condición natural del ser humano, sino que es una construcción social y que ha adoptado, ¿verdad?, distintas formas y distintas funciones a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, en sociedades antiguas, ciertas expresiones de violencia, como el castigo físico, la esclavitud, la violencia en contra de mujeres o niños, eran aceptadas e incluso normadas legal y culturalmente, ¿verdad? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la esclavitud africana, o sea, es decir, la esclavitud inducida por los europeos hacia las sociedades africanas, eso era completamente legal.
Ellos traían hacia estos países barcos llenos de esclavos de manera totalmente legal. Hoy, en digamos, de este lado del charco, nos parece inconcebible, ¿verdad? Nos parece inconcebible. Así hoy, darle un chancletazo a un niño, golpear a un niño como forma de corrección, nos parece normal, perfectamente aceptable. En unos años, cuando despertemos, cuando haya un despertar, un verdadero despertar de la conciencia, nos daremos cuenta de lo absurdamente violento que es la corrección física a niños y niñas. Entonces, bueno, a medida que los valores sociales, ¿verdad?, han cambiado, también lo han hecho las formas en las que se tolera esa violencia, ¿verdad? O en la forma en que se denuncia o en la forma en que se legitima esa violencia. Es muy difícil para un niño o una niña denunciar la violencia. No hay formas, en la mayoría de los casos, de que el niño o la niña pueda denunciar la violencia. Y en la mayoría de los casos donde se descubre un caso de violencia o de corrección a través de la violencia, es porque hay heridas lo suficientemente graves como para que alguien dentro del sistema pueda notarlo, un médico, una enfermera, un trabajador social, un docente, pueda notarlo y entonces tratar de intervenir en ese caso de violencia. Pero es muy cierto que en la sociedad que nosotros tenemos hoy en día, especialmente en la sociedad latinoamericana, está muy normalizada la violencia contra niños, niñas y adolescentes como forma de corrección. La sociología, ¿verdad?, por otro lado, nos dice que la violencia se entiende como una forma de ejercer el poder sobre otros, muchas veces institucionalizada, normalizada o invisibilizada, ¿verdad? Pierre Bourdieu, que hablaba evidentemente con fuerza sobre el tema, habla de una especie de violencia simbólica, ¿verdad? Que no se ejerce con golpes, sino con palabras, con gestos, con exclusión o con desigualdad de oportunidades, ¿verdad? Y hay un autor bien interesante que es Johan Galtung, que él distingue tres tipos de violencia, que son estas que usted puede ver aquí en la lámina, ¿verdad? La violencia directa, que es aquella que daña físicamente; la violencia estructural, que es la que se produce por condiciones injustas, pobreza, racismo, desigualdad, etcétera; y la violencia cultural. La violencia cultural, según Galtung, es aquella donde se justifica esa violencia, ¿verdad? Se legitima, se normaliza esa forma o cualquier forma de violencia. Entonces, nos vamos a encontrar con que existe una violencia directa, que en el caso de la violencia juvenil podríamos entenderlo como el momento exacto en que un niño golpea a otro niño, ¿verdad? Dentro, es decir, que comienza un proceso de violencia dentro del colegio, del lugar de socialización. Ahí estaríamos, en el caso de la violencia estructural, estaríamos hablando de cuáles son, ya lo vamos a ver ahorita en el concepto de la OMS, dónde son esos espacios donde se produce con mayor regularidad este tipo de situaciones, ¿verdad? Y cómo está asociado muchísimo a la desigualdad. Y por último, cuando hablamos de la violencia cultural, nos vamos a estar encontrando, esto todo según la mirada de Galtung, ¿no? Nos vamos a estar encontrando con que existe un elemento cultural que de hecho percibe la violencia como una forma válida de resolución de conflictos. Desde la psicología, ¿verdad?, nos vamos a encontrar que la psicología distingue entre la agresividad y la violencia. Eso también lo vamos a ver desde el punto de vista, el que les mencioné al principio, desde el punto de vista histórico y social, desde el punto de vista sociológico en líneas generales, ¿verdad? Porque se entiende que la agresividad es una reacción natural de todos los seres vivos, no solo los humanos, todos los seres vivos, ¿verdad? Y que se experimenta frente a una amenaza o una frustración. Viene un ladrón y te va a atacar o lo va a atacar, y usted tiene tendencia a responder con una forma agresiva a esa violencia. ¿Qué pasa con la agresividad? Que la agresividad no es negativa en sí misma, ¿verdad? Porque es eso, una fuerza para defenderse, para
para afirmarse. En cambio, la violencia, ¿verdad? Eso lo vamos a estar estudiando en detenimiento. La violencia implica la intención de causar daño físico, emocional o simbólico a otra persona o a otro ser vivo, ¿verdad? Y es aprendida, es repetida y es sostenida por patrones relacionales y culturales. Una mamá que le pega a un hijo para corregirlo, entre comillas, no lo está haciendo porque eso le haya nacido desde su fuero interno, ¿eh? No, lo que pasa es que ella desde que nació aprendiendo a golpear. No, en realidad eso es producto de sus aprendizajes, es decir, aprendemos a corregir, es decir, la forma de crianza en la que fuimos, en la que crecimos, es la forma de crianza que vamos a adoptar con nuestros hijos, a menos que haya un proceso reflexivo ahí y de romper patrones, ¿verdad? De romper esquemas. Pero básicamente, ¿verdad? Hay que entender que la violencia es un proceso aprendido, de aprendizaje. Así como se aprende, se puede desaprender. Y es importante entenderlo porque muchas veces vemos al adolescente y dicen, no, ella es una excelente madre. Y nadie se da cuenta que cada vez que el niño comete un error, la señora piensa como forma natural que darle una nalgada es lo más lógico. Entonces ese niño entiende, ¿verdad?, que el golpe es una forma válida de resolver el conflicto, porque si tu mamá, que es quien te ama, te golpea, bueno, si tú vas a golpear a una niña en la escuela, eso tiene valor. Si tú vas a golpear a un niño en la escuela, eso tiene valor. Y no tiene nada de malo, mi mamá me lo hace todo el tiempo, mi papá lo hace todo el tiempo. Y desde la biología, ¿verdad? Contrario a la mayoría de las creencias populares, se repite, es decir, la biología confirma que la violencia no es innata, ¿verdad? Los estudios en neurociencias, en etología, ¿verdad?, que es el estudio del comportamiento animal, muestran que los seres humanos no nacen violentos. Pueden y tenemos todos la capacidad de ser agresivos, ¿verdad?, frente a ciertas situaciones de supervivencia. Sin embargo, el modo en el que expresamos esa agresividad va a depender de lo aprendido culturalmente, ¿verdad? Dentro del entorno familiar, dentro del entorno social. Entonces, con eso podemos decir, ¿verdad?, que la violencia es una respuesta construida, no es instintivo, no es inevitable. Voy a pasar a la siguiente lámina. Entonces, cuando hablamos de violencia juvenil, ¿verdad? La OMS lo explica muy, muy detalladamente. Nos dice que en su concepto, ¿verdad? Literal, se los voy a leer, ¿verdad? Les voy a leer el concepto de la OMS. Define la violencia juvenil como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo por parte de personas jóvenes contra otras personas o contra un grupo o contra una comunidad, ¿verdad? Que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. Este concepto incluye qué cosa? Tanto la violencia interpersonal entre jóvenes, ¿verdad?, como otras formas en las que el joven puede ser agente o víctima de violencia en distintos niveles, familiar, comunitario, institucional, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las características principales según la OMS de esta violencia? Bueno, lo primero es que es deliberada e intencional, ¿verdad? No fue sin culpa, no fue sin querer. Es deliberada y es intencional, ¿verdad? Entonces la violencia juvenil no es accidental, tampoco es espontánea, implica el uso consciente del poder o de la fuerza, ya sea física, emocional, simbólica, con el propósito explícito o implícito de causar daño o de dominar. Recordemos que la violencia, si bien no nos vamos a detener aquí en el concepto, la violencia no es más que una lucha por ejercer el control y el poder de una persona sobre otra, ¿no? Un término básico. Lo segundo es que puede ser física o puede ser simbólica, ¿verdad? No se limita a las agresiones físicas porque puede incluir violencia emocional, psicológica, sexual, económica simbólica o digital. Y también se consideran formas de violencia la amenaza, la intimidación o la exclusión social, que son algunas de las formas de características también del bullying.
puede ser directa o estructural. ¿Qué significa esto? Bueno, que la OMS incluye tanto los actos visibles, ¿verdad? Que ya lo hemos mencionado, los golpes, los insultos, las amenazas, como también las condiciones sociales que generan o que perpetúan la violencia, ¿verdad? Como la marginación, la pobreza o la discriminación sistemática. Lo siguiente es que repercute en el desarrollo integral, ¿verdad? Porque no solo va a afectar la salud física y mental de las víctimas, sino su desarrollo social, su desarrollo emocional y su desarrollo educativo, ¿verdad? Puede generar trauma, puede generar aislamiento, depresión, deserción escolar, consumo problemático de sustancias y bueno, pare usted de contar con las consecuencias. Puede ser ejercida contra otros o contra uno mismo. Esto es importante saberlo. La violencia juvenil incluye también la autoviolencia, ¿verdad? Las autolesiones, las conductas suicidas. Cuando los jóvenes internalizan el daño y lo dirigen hacia sí mismos, muchas veces como resultado de experiencias de violencia sufridas con anterioridad, ¿verdad? Y eso se da en múltiples contextos, no solamente en uno específico, ¿verdad? Porque puede tener lugar dentro de la familia, en la comunidad, en la escuela, en instituciones públicas o privadas, en espacios virtuales, etcétera, etcétera. Es decir, no está limitada a un solo entorno. Y por último, se relaciona con las desigualdades sociales, tal como se los dije al principio, ¿verdad? La OMS reconoce que esta violencia está profundamente vinculada a condiciones estructurales como la pobreza, la exclusión, el racismo, el machismo. ¿Por qué? Porque la violencia intrafamiliar, perdón, la violencia juvenil está íntimamente relacionada con la violencia intrafamiliar y la falta de acceso a derechos. Entonces, esta definición bien amplia que nos hace la OMS es fundamental porque rompe todos los estigmas que asocian lo violento solo con lo delictivo, ¿verdad? O con determinados grupos sociales, sino que nos invita a mirar más allá del acto puntual y a preguntarnos qué lo causa. ¿Cuál es la causa detrás de la violencia juvenil? ¿Qué lo sostiene? ¿Y cuáles son las consecuencias que tiene en el ciclo vital, tanto de quien lo vive, ¿verdad? Como de quien lo ejerce. Esto no es malo solo para quien es la víctima, sino también para el victimario, ¿verdad? Que probablemente sea victimario de otros tipos de violencia por ahí. Entonces, tomando en cuenta esta definición primaria de qué es violencia, ¿verdad? Y qué es violencia juvenil, entonces, ¿qué es el bullying? Bueno, el término bullying, ¿verdad? Comenzó a tomar fuerza por ahí en los años 90, digamos específicamente dentro del ámbito educativo y bueno, en esferas obviamente de la psicología, especialmente a partir de los estudios de un psicólogo muy particular de origen noruego, ¿verdad? Llamado Dan Olius. Y bajo este enfoque, ¿verdad? Digamos que el bullying se entiende como un tipo de violencia sistemática entre pares, ¿sí? Entre iguales. Se repite en el tiempo y se caracteriza por una relación de poder desigual, es decir, son iguales porque tienen probablemente el mismo grupo etario, probablemente van al mismo espacio de interacción social, es decir, la escuela, o son iguales porque están en una misma condición económica, pero hay una relación de desigualdad que puede ser por fuerza, puede ser económica, puede ser, hay muchos elementos de desigualdad que son los que van a llevar a que este poder se manifieste, ¿verdad? Y intente o mezclado con la violencia, genera este fenómeno, ¿verdad? Este fenómeno que tiene este nombre. Entonces, pudiéramos decir que es entre pares, ¿verdad? Tal como lo dice Olius, pero en realidad
no se trata de una pelea entre iguales. ¿Por qué no se trata de una pelea entre iguales? Porque es una situación donde uno o más agresores ejercen un tipo de control o de dominio sobre otra persona que no puede defenderse fácilmente. Entonces vamos a llevarnos de aquí bien puntualmente. Es entre pares porque comparten cosas en común. Normalmente la edad, ¿verdad? No siempre, pero probablemente están muy cerca etariamente hablando. Lo otro es que pudieran tener incluso hasta la misma contextura. Lo otro es que pudieran tener el mismo grupo, pertenecer al mismo grupo social o pudieran estudiar en el mismo colegio, vivir en la misma comunidad, pero hay algunos elementos diferenciadores que hacen que esas personas que son iguales por unas razones sean diferentes por otras. Y entonces esa relación de desigualdad se manifiesta en un hecho de violencia donde se genera una víctima y un victimario. Espero estar diciéndolo con claridad hasta este momento. Por favor, díganme en los comentarios si lo estamos internalizando de la manera más sencilla posible. No quiero que sea complejo, sino que quiero, por el contrario, que sea muy, muy, muy sencillo. Voy a pasar a la siguiente lámina. ¿Cuáles son las características principales del bullying? Bueno, ahí se las dejé completicas, ¿verdad? Lo primero es la intencionalidad. El daño que se hace, como en cualquier tipo de violencia, no es accidental, sino que es deliberado. Yo quiero hacer daño. O sea, yo deseo hacer daño. Lo siguiente es la repetición. No es un hecho aislado, no ocurre una sola vez, sino que es persistente en el tiempo, tiene una duración en el tiempo. Yo estaba buscando las notas de mi niña en el colegio y estaba con la coordinadora conversando sobre el desempeño de mi niña en el colegio. Y fue muy gracioso que, bueno, entre la dinámica de la coordinadora, ¿verdad? Ella es coordinadora de un año, en este caso mi niña que está en tercer año. Yo tenía rato ahí conversando con ella, echándome cuentos ahí de cosas que ocurren en el colegio, ¿no? Yo vivo muy cerca del colegio de mis hijas. Y entonces, en ese momento en el que estoy conversando con ella, la llamaban cada segundo, profe, tal cosa, profe, esto otro. Entraban profesores, entraban no sé quién a llamarla y a plantearle situaciones. Y en uno de esos momentos, voy a prender la cámara, en uno de esos momentos, una niña se asoma por la ventana de donde ella y yo estábamos hablando de la coordinación y entonces le dice, profe, la coordinadora voltea, ¿verdad? Y la niña le dice, no sé, dijo el nombre del niño, pero no recuerdo el nombre, pongámosle Pedro, ¿verdad? Dijo, Pedro me dijo pajúa. Pajúa es una grosería aquí en Venezuela, una grosería bastante, bastante grande, ¿no? Se le dice, Pedro me dijo pajúa. Y a mí me causó mucha risa. Debo decirlo que me causó mucha, mucha risa por la forma en la que la niña lo planteó, ¿no? Porque ella lo gritó por la ventana. Todos los que estábamos ahí lo escuchamos. Entonces la coordinadora la ve y le dice, ¿quién? Y ella le dice, Pedro. Entonces la coordinadora se le queda viendo y le dice, ahorita voy para allá, ahorita voy para allá. Y la niña le dice, no, en serio, profe. Y entonces se va, ¿no? Eso que hizo Pedro, ¿verdad? Pudiera ser un hecho aislado. Es decir, es primera vez que Pedro lo hace, a lo mejor es la última vez que lo va a hacer. Eso pudiera ser una realidad. Pero si eso que dijo esa niña, por la forma en que lo dijo, entiendo que no es un hecho repetitivo, ¿no? En el contexto, en la poca información que obtuve. Me acuerdo que le dije a la profesora y eso es todo el día, todos los días. ¿Pues eso lidia usted todo el día, todos los días? Y ella sí, todo el día, todos los días. Entonces, ese hecho, ¿verdad? Pudiera tomarse como un hecho aislado o pudiera ser un hecho repetitivo. Pudiéramos revisar qué está ocurriendo allí con Pedro para que Pedro dijese lo que dijo. Fue producto de algún tipo de violencia que sufrió previamente, es decir, alguien alteró a Pedro para que Pedro tomara la decisión de decir esa grosería o Pedro normalmente las dice. ¿Dónde las aprendió Pedro? Es decir, ¿de dónde proviene el aprendizaje de decir groserías para resolver conflictos? ¿Sí?
Entonces hay que entender que para que nosotros podamos hablar de bullying, debe tratarse de un hecho que se pueda registrar como un patrón persistente. Y por último, vuelvo a apagar la cámara. Por último, ¿verdad? Nos va a mostrar un desequilibrio de poder, es decir, el agresor se percibe con más fuerza física, con más apoyo social o con alguna capacidad simbólica mayor a la víctima. Es decir, hay algo que hace que ese agresor, aún estando en el mismo espacio de convivencia, teniendo la misma edad, siendo del mismo grupo social, estudiando en el mismo colegio, hace que este agresor tenga algún tipo de poder sobre su víctima. Voy a pasar a la siguiente lámina. Ajá, ¿cuáles son las formas en las que se presenta el bullying? Bueno, puede ser físico, ¿verdad? Tal como lo vemos allí en la lista, empujones, golpes, destrucción de objetos, romper el cuaderno, la comida, tirar la comida, etcétera, etcétera, ¿verdad? En las películas gringas uno siempre ve el tema del bullying cuando entran a la cafetería y entonces le lanzan la comida que tienen en la bandeja, o les revuelven la comida y se les meten con la comida. Pareciera ser dentro de la sociedad norteamericana, que es una sociedad bastante violenta, pareciera ser ese tema de meterse con la comida del otro una forma común de bullying, o por lo menos eso es lo que muestran en su filmografía. Lo siguiente, ¿verdad? Es la verbal, ¿verdad? Esto que hizo este niño, que pudiera ser, o sea, es decir, si esto es persistente, Pedro, si lo que hizo Pedro es persistente, pudiéramos considerarlo bullying verbal, ¿verdad? Que tiene que ver con insultos, burlas o apodos ofensivos. Lo siguiente sería el tipo de violencia psicológica, ¿verdad? Amenazas, intimidación, manipulación, etcétera, etcétera. La siguiente sería la social, ¿verdad? La exclusión, los rumores, el aislamiento sistemático. Y por último, la cibernética, que tiene que ver con ataques por redes sociales, difusión de imágenes, acoso virtual. Esta última es mucho más compleja y, bueno, ahorita hay una serie que me gustaría que vieran todos y todas los que están haciendo este curso, que es la serie Adolescentes. Nosotros vamos a estar al final de la formación y probablemente la profesora Rosa también les mande actividades con respecto a esto. Vamos a estar utilizando la serie como una forma de analizar casos reales, porque la serie está muy, muy, muy adaptada a la realidad. Entonces sería bien bueno que usted la pudiera ver. Está en Netflix, es una serie muy nueva de Netflix, acaba de salir, tiene 4 capítulos y se llama Adolescente. Entonces los invito a verla. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros, o sea, cuando hablamos de este tipo de formas de bullying, ¿verdad? Aquí voy a hacer una aclaratoria, ¿verdad? Cuando hablamos de estas formas de bullying, nos estamos refiriendo digamos, a los hechos visibles que podemos contabilizar y que son muy valiosos, ¿verdad?, a la hora de identificar o a la hora de denunciar una situación específica de maltrato escolar. Pero también hay unos límites que nos demarca esta evaluación, ¿verdad? O sea, es decir, si nosotros nos limitamos a entender el bullying como ese momento del golpe, del insulto, o la amenaza, o la exclusión, o el ataque en redes sociales, nos vamos a quedar cortos. ¿Por qué? Porque es muy individualizante, es decir, está centrado en el individuo o en los individuos que están involucrados. Digamos que está centrado en corregir al agresor y proteger a la víctima. O sea, es muy limitado, muy limitado. Y tiende obviamente a que nosotros ignoremos, porque nos quedamos en esto, en las formas, literal en las formas. O sea, que todo evento tiene un hecho de forma y un hecho de fondo, ¿verdad? Y entonces, si nosotros vemos este esquema, es importante que lo tengamos claro, ¿verdad? Pero que tenemos que entender que esta es la forma visible de una situación que es mucho más, sus factores son estructurales, ¿verdad? También culturales, y son los que alimentan estas dinámicas. Es como si lo que nosotros vemos es
el río, pero no estamos viendo la naciente, ¿sí? O vemos la cascada y no vemos el río. Es decir, nosotros estamos viendo una parte del fenómeno, la que es visible, pero si nos quedamos allí solamente estaríamos en la superficie del problema y no estaríamos nosotros interrogando qué aprendizajes sociales están detrás de esas culturas violentas, ni tampoco cómo la escuela, la familia, la sociedad contribuyen activa y pasivamente a la reproducción de estas formas de interacción, porque eso no son más que eso, formas de interacción, en este caso, violentas, ¿sí? Voy a pasar a la siguiente lámina. Y es por eso, ¿verdad?, que me gustaría que habláramos un poco del bullying como un síntoma social, ¿sí? Lo que estamos viendo es un síntoma, es como una persona que va al médico porque tiene un malestar. Y cuando le hacen los exámenes se dan cuenta de que ese malestar que parecía muy pequeñito era un síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Así es el bullying. Lo que nosotros vemos es el síntoma. Nosotros estamos apenas viendo la costra, no estamos viendo la herida completa. Entonces, para que nosotros podamos avanzar hacia una comprensión mucho más profunda, tenemos que dejar de ver el bullying como una anomalía, como una conducta desviada, entre comillas desviada, ¿verdad?, de ciertos estudiantes, y que podamos empezar a leerlo como un síntoma social, ¿sí? Un síntoma social. ¿Qué es el bullying? Es un síntoma social. Una expresión de qué cosa, de los conflictos, de las tensiones y de las violencias que ya existen en otros niveles de la vida cotidiana de ese niño o de esa niña y que se manifiestan con especial crudeza en la escuela. Donde más lo vemos es en la escuela, pero ese niño solo está repitiendo un patrón. Entonces, ¿qué nos refleja el bullying? Bueno, las relaciones de poder aprendidas en otros espacios, ¿verdad? Como en la casa, en el barrio, en los medios de comunicación, en el discurso político y en la vida social en general, digamos, ¿verdad? De ese niño, de esa niña, de ese adolescente. ¿Por qué? Porque desde pequeños los niños y las niñas aprenden en muchas situaciones que vale más quién impone, quién humilla, quién controla, etcétera, etcétera. Entonces aprenden a ser fuertes, entre comillas, a no mostrar emociones, aprenden también que quien no responde frente a una agresión quede expuesto y que el silencio muchas veces es la única estrategia de defensa. Eso afecta obviamente a la víctima, ¿verdad? Un niño que es golpeado en su casa permanentemente y que cree que es normal golpear, cuando lo golpeen en el colegio lo va a asumir como algo completamente normal. Ah, bueno, me lo hace mi mamá, que me lo haga mi compañero de clase, no le veo nada incorrecto, así funciona la vida. Entonces, ¿verdad? Yo me acordé ahorita de una amiga que tuve, hace muchos años que no la veo, pero a ella sus hermanos le decían, si a ti te joden en el colegio, nosotros te vamos a joder el doble. Entonces ella obligatoriamente tenía, cada vez que alguien le decía algo, le hacía algo, ella tenía que pelear hasta ella ganar, porque para evitar la golpiza que le iban a dar sus hermanos mayores, ellos eran prácticamente huérfanos porque no tenían papá y la mamá vivía lejos en otro estado trabajando para, entre comillas, darles de comer, porque pasaban más hambre que lo que comían. Entonces, bueno, la escuela, ¿verdad?, lejos de estar aislada de estas realidades, es uno de los escenarios donde estas violencias se reproducen o pueden empezar a desactivarse en la idea contraria. ¿Por qué la escuela? Porque la escuela es el espacio de socialización por excelencia de los niños. El primer espacio es la familia y luego llega la escuela. Y pasan a veces más horas en la escuela que las horas en casa, porque de las horas en casa, 8 están durmiendo. Entonces pasan más tiempo en las escuelas. Entonces, eh, todo va a depender obviamente de cómo se aborde la convivencia, ¿verdad? Cuánto escuchan, qué tanto se escuchan esos niños, niñas, adolescentes, esos estudiantes, cómo se interviene un caso de violencia, ¿verdad? Se omite y se interfiere, ¿qué se hace, verdad?
o frente a las situaciones de agresión, si se promueven relaciones respetuosas o jerárquicas y disciplinatorias dentro de los colegios. Entonces la escuela, ¿verdad? Y aquí es importante tocar el tema de la escuela como el espacio más grande de socialización de un niño, un adolescente, tiene en ese sentido, ¿verdad?, todo un potencial de ambivalencia, porque puede ser un espacio de repetición de la violencia o un lugar de contención y transformación. Eso va a depender de todos los involucrados, ¿verdad? Va a depender de la escuela, va a depender de la sociedad, de la familia, etcétera, del gobierno, etcétera, etcétera. Voy a pasar a la siguiente lámina, que es la penúltima, ya casi terminamos esta primera clase. Entonces, bueno, ¿qué son los contextos de origen, verdad? Es lo que vengo diciéndoles desde el principio, ¿verdad? Porque uno de los factores más importantes que inciden en la aparición de estas conductas violentas es el entorno familiar. De hecho, hay un capítulo, una clase completamente dedicada a esto. Especialmente la violencia intrafamiliar. Yo soy fiel testigo, investigadora nata de la violencia intrafamiliar, pero soy fiel testigo de cómo la violencia en el ámbito familiar genera violencia en cualquier espacio donde el niño o la niña interactúa. Es probable que se salga la lámina porque se está desconectando del internet en la computadora. Me pasa a veces. Entonces, ese maltrato físico, ese maltrato verbal, ese maltrato psicológico, esa negligencia afectiva, ¿verdad? Puede y tiene un impacto directo en el desarrollo emocional de los niños, niñas y adolescentes. Y entonces cuando el niño crece en un hogar donde se grita, donde se castiga, donde se desprecia, donde se golpea, aprende a asociar esos comportamientos con formas normales de vincularse. Si así se tratan mi papá y mi mamá, porque yo no me puedo tratar así con la niña que me gusta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resultado? Que no solamente aprenden a asociar esos comportamientos con formas, digamos, naturales de vincularse, como les estaba diciendo, sino que hay un sufrimiento. Y no solo hay un sufrimiento, sino que también hay una internalización de la violencia como ese modo habitual de relacionarnos. Vuelvo y repito, si a mí me golpean todos los días, golpear y que me golpeen es normal. Yo he escuchado miles de millones de veces decir que los hermanos peleen es normal. Que los hermanos peleen es normal. Es normal que los hermanos peleen. De hecho, se lo escuché decir en algún momento a mis niñas conversando sobre el tema de que estaban discutiendo mucho, estaban peleando mucho, y recuerdo que alguna me dijo, no sé cuál de las dos me dijo, ay mami, eso es normal, los hermanos pelean. Yo le pregunté que quién le había dicho eso, me dijo que una tía paterna, y que bueno, eso era normal, pues que los hermanos pelean. No es normal, está normalizado, que no es igual. Está normalizado, pero la violencia no debería ser una forma de interacción válida en ningún ámbito de la vida humana, en ningún ámbito de la vida humana. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿verdad? De todo este esquema que les estoy mostrando, ¿verdad? Muchas formas de crianza autoritaria, y obviamente no respetuosas, ¿verdad? Van a reforzar estas pautas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la crianza se basa en el miedo, en el castigo, en la represión emocional o en la descalificación, y esto moldea todas esas subjetividades, ¿verdad? Que son muy frágiles. Entonces, tenemos niños con baja autoestima, con dificultades para poner límites, para expresar lo que sienten sin agredir, y obviamente también se vuelven más vulnerables al acoso, o a lo mejor por el contrario reproducen esas formas de interacción violenta. Entonces, un niño que fue violentado en su hogar va a reproducir de una forma u otra ese hecho de violencia, es decir, o se convierte en víctima o se convierte en agresor. La única forma de que un niño no exprese ser parte de un hecho de violencia, es decir,
que no se convierte en víctima o en agresor, es que él nunca haya visto eso como una forma normal de interacción. Habrá excepciones muy raras, pero en la mayoría de los casos, el niño que ve violencia dentro del hogar la va a reproducir. ¿Por qué? Porque no conoce otra forma de qué, de interacción. Entonces, cuando pongamos el dedo acusador en el niño que está cometiendo el acto de violencia, ese dedo tiene que señalar un montón de gente. Detrás de ese acto de violencia que cometió ese niño o esa niña o ese adolescente, hay muchas otras violencias que no estamos viendo. Entonces, aunado a todo esto, la falta de contención emocional que es tan común en entornos sobrecargados de estrés, pobreza, ausencia parental o falta de tiempo, deja a esos adolescentes sin un espacio seguro para procesar sus emociones, ¿verdad? Entonces, la escuela, en estos casos, se vuelve el lugar donde explotan esos dolores no mencionados, no nombrados, no dichos. Entonces no es raro que quien agrede en el fondo esté ¿qué? Pidiendo ayuda, pidiendo ayuda. Entonces, en este sentido, el bullying no solo nace de un mal comportamiento, esa idea es muy limitada, sino que es un sistema de relaciones que está roto, donde falta afecto, donde falta escucha, donde faltan referentes que moldeen, ¿qué cosa? Una convivencia respetuosa. Ese niño o esa niña no es respetuoso porque nadie le enseñó a hacerlo, nadie le enseñó a desarrollar formas de interrelación sanas. Y voy a pasar a la siguiente y última lámina, que tiene que ver con la normalización de la cultura de la violencia, ¿verdad? Porque este es otro aspecto central que nosotros tenemos que revisar, ¿verdad? O sea, necesitamos darnos cuenta de cómo la violencia se ha naturalizado en los entornos escolares, en los entornos sociales, ¿verdad? Y a lo largo de las generaciones se han instalado o instaurado esa idea de que ciertos comportamientos, ciertas acciones son normales o incluso necesarios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los niños se hagan más fuertes, por ejemplo, burlarse, poner apodos, excluir al que es diferente, empujar al tímido, etcétera. Esas dinámicas son toleradas la mayoría de las veces, minimizadas o incluso celebradas como parte del crecimiento, ¿verdad? Entonces, la frase esa de son cosas de chicos o son cosas de muchachos, dicen aquí, ¿verdad? Es una forma muy extendida de complicidad cultural. ¿Cómo pasa con la violencia intrafamiliar? Yo me canso de ver videos, memes, etcétera, etcétera, que fue los que traje aquí el día de hoy sobre la violencia intrafamiliar ejercida por madres, en especial la madre latinoamericana, que está muy estigmatizada a este respecto, porque cada día más madres rompen con esa crianza violenta, pero la cultura del meme ha convertido la chancleta y la violencia de la madre contra los hijos en eso, en un chiste normalizado. O sea, se ha normalizado completamente la violencia intrafamiliar, en especial la violencia materna, como una forma normal de interacción entre madres e hijos. Entonces, obviamente cuando nosotros decimos que son cosas de muchacho, que es que se está portando mal, o sea, cuando limitamos la culpa y hablamos de culpa y no de responsabilidad, cuando agarramos toda la culpa, ¿verdad? Y la colocamos sobre el niño o la niña o el adolescente que está ejerciendo la violencia, ahí lo que hacemos es restarle importancia, ¿verdad? ¿Para qué? Para no tener que intervenir o para desresponsabilizarnos, ¿verdad? ¿A quiénes desresponsabilizamos? A los adultos que están detrás de ese hecho de violencia, a la madre, al padre, a la escuela,
a la institución, a las instituciones educativas, a la sociedad en general, a los medios de comunicación, a los gobiernos, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces con ellos nos vamos a encontrar frases como no es para tanto, incluso en algunos casos el silencio institucional, ¿verdad? Las escuelas que no actúan o que miran para otro lado, o el adultocentrismo, ¿verdad? Que descalifica cualquier palabra que venga de un joven y asume que son exagerados, que no saben lo que quieren o que tienen que aprender a aguantarse. Entonces, en este contexto, ¿verdad? Cuando hablamos de la invisibilización, estamos hablando de que estamos reforzando al agresor, debilitando a la víctima y obviamente paralizando a cualquier testigo, que es otro de los roles que interactúan en este tipo de hechos. Entonces el bullying, como toda violencia, necesita silencio para poder prosperar, ¿verdad? Silencio. Por eso, ¿verdad? Una de las tareas más urgentes que tenemos como interventores es romper el silencio y visibilizar lo que antes se callaba y que podamos abrir espacios donde hablar de lo que duele no sea una amenaza, sino una posibilidad de reparación. Para ello el camino es largo, ¿oyeron? Largo, largo, largo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las formas de interacción están institucionalizadas y los protocolos, en los pocos casos donde hay un protocolo de intervención, un protocolo de actuación en frente a casos de violencia, de bullying, son punitivos, son coercitivos, son cometiste este delito, te voy a... Aquí en Venezuela ahorita está penado por la ley del bullying. Y tiene todo el sentido del mundo, porque las instituciones ya no saben qué hacer, ¿verdad? Frente a un hecho de violencia, ¿qué es lo que podemos hacer? Este muchachito va preso, este muchachito va encarcelado, porque hizo esto, porque hizo aquello, porque hizo el otro. ¿Y dónde está la responsabilidad de los adultos que le enseñaron a ese niño que esa era la única forma de interacción? ¿Dónde está la labor del Estado en formar a padres, madres para para minimizar el impacto de la violencia, de la crianza no respetuosa? ¿Hasta cuándo vamos a seguir corrigiendo con golpes, gritos e insultos a nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿Hasta cuándo vamos a estar destruyendo las posibilidades de que un niño, niña o adolescente pueda desarrollar interacciones más sanas, pacíficas y amables dentro de sus entornos? Porque ese niño que está ejerciendo esa violencia no es un niño feliz por ejercer esa violencia, es un niño que aprendió a defenderse, aprendió a maltratar, aprendió a golpear, porque eso fue lo que le enseñaron, ¿sí? Lo que le enseñaron. No nació así, lo convirtieron en eso. ¿De quién es la responsabilidad entonces de la violencia juvenil? ¿Quién es el responsable? Entonces, bueno, con esta pregunta, ¿verdad? Y con esta dinámica vamos a cerrar esta primera clase del día de hoy. Espere siempre las instrucciones a través del grupo de WhatsApp para la segunda clase. Gracias por estar aquí y bueno, esto no se pone sino mejor. Cada clase de este diplomado no se pone, ya va, voy a salir de la lámina un momento. Ajá, listo, ya creo que dejé de compartir. Muy bien, ahora sí me puede ver a mí. Bueno, como le decía, cada una de estas clases se va poniendo mejor, estamos poniendo, como quien dice, el dedo en la llaga. ¿Para qué? Para que ese abordaje que nosotros vayamos a hacer sea realmente efectivo y no paliativo, ¿verdad? Porque si nosotros le ponemos una curita a una herida que tiene 7 centímetros, imagínense que le hacen una cesárea y el médico dice, póngale una curita o un esparadrapo, no sé cómo se llamará en otros países, aquí le decimos curita, una bandita. Entonces, imposible sanar esa herida, ¿verdad? Con una curita, eso requiere de una cirugía profunda. Entonces, esto que estamos haciendo en este diplomado es diseccionar bien a este paciente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos hacer unas buenas costuras allí sobre estas situaciones que se nos presentan en muchos casos y que podamos poner realmente el ojo sobre los aspectos más importantes de este tema. Entonces, bueno, los invito a seguir conectados con las siguientes clases. Esta fue solo la primera
pronto estaremos viendo la segunda por el grupo de WhatsApp. Les van a estar compartiendo en qué momento va a haber la siguiente clase. Voy a detener. Chao, chao.